La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito de divulgación y reflexión histórica. Estamos una vez más aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, en Radio Ciudadana 1350, y bueno, pues el día de hoy vamos a reflexionar como siempre sobre el pasado con referentes del presente. Les habla Misael Chaboya, y antes de pasar a nuestro invitado del día de hoy, quiero saludar a la banda de Interruptus. ¿Cómo estás, Carla? Hola, Misael. Hola, Augusto. Muy bien, gracias por esta emisión. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Misael. Hola, Carla. Y bueno, pues el día de hoy vamos a conversar con un querido colega, amigo, familia. Él es Josué Mote. Él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. No es tan honorable como la ENA, pero también es honorable. Qué mala onda. Y actualmente estudia el doctorado en el Instituto Mora, también conocido como el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Y bueno, pues él es un especialista en movimientos sociales, en persecución política. Vamos a hablar con él, así que bueno, Josué, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Interruptus, pero por primera vez en los micrófonos del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Misael, Carla, Augusto. Pues gracias por la invitación. Me hacen sentir como en casa, como en familia. Y espero que esta sesión sea un gran programote, ¿no? Sí, una sesión espiritista además. Y bueno, Augusto, ya para empezar, quiero comentarle a nuestra audiencia que, bueno, pues vamos a hablar de una gran interrogante desde mi punto de vista, que pues entre el mito y también la falta de información que hubo durante algunas décadas pues previas justamente hasta el presente, no se pudo lograr saber o no se puso a la luz qué había pasado después de la matanza del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en aquel 1968. Y bueno, pues Josué también se hace esta pregunta: ¿qué pasó después del 2 de octubre? Y justamente pues él se ha dedicado a estudiar, a esclarecer esta pues nube histórica un poco turbia allí, que sobre todo pues basándose en la información generada por la policía política del gobierno mexicano, esa justamente policía pues organizada para infiltrar, vigilar movimientos sociales. Y es que bueno, pues se sabe que comúnmente después de la matanza vino la cárcel, vino la desarticulación del movimiento ya bastante debilitado después de la matanza, pero en realidad pasaron varias cosas interesantes que pues espero que hoy podamos comentar aquí. Entre todas ellas pues viene un momento crucial, como es siempre en nuestro país cada 6 años, una sucesión presidencial, ¿no? Y bueno, pues Josué, platícanos un poquito. ¿Qué queda del panorama de México después del 2 de octubre? Vienen las Olimpiadas y después cómo la Ciudad de México y las estudiantes retoman el movimiento. Sí, creo que sí es muy importante partir de esta premisa, porque pues gran parte de la historia y la historiografía relativa al siglo XX mexicano da por sentado que el 68 fue pues un corte y seguimos, ¿no? De ahí se brinca al 71, pero ¿qué pasó en ese inter? Uh-huh. Por ahí sí justo se atraviesa las Olimpiadas. También hay que pensar en esta parte regional y global de movimientos estudiantiles en América Latina y en Europa. Pero en México parece ser que hubo un tiempo suspendido, citando a Camilo Valle, ¿no? Uh-huh. Y aquí una de estas interrogantes es la que yo me hago. ¿Qué pasó en esos 2 años y medio, casi 3 años, ¿no? Por ahí lo que yo pude observar es que hay literalmente el 3 de octubre un temor entre los estudiantes de volver a las instituciones. Hay una deserción en la Universidad Nacional, en las preparatorias, también en el Politécnico. Hay un ambiente de temor por cualquier levantamiento o represión por parte del Estado mexicano. Uh-huh. La matrícula baja considerablemente para este periodo. También creo que es importante señalar lo que pasa pues en la maquinaria del Estado, ¿no? Por ahí
pues esta desbandada de los intelectuales orgánicos, ¿no? Martín Luis Guzmán ni siquiera se posiciona, Octavio Paz en su embajada en la India dimite, entonces... Demite, pero después se supo que en realidad no dimitió, ¿no? Ajá, o sea, la parte pública es yo me posiciono, pero detrás de eso sí lo sabemos. Sigo cobrando. Y está como también la historia negra, que no sé qué tan cierta sea, de que Elena Garro fue una emisaria de la CIA, como ese tipo de cosas que tampoco tenemos mucha claridad, ¿no? Sí, aquí pues hubo un ambiente, pues sí, de persecución en el que pues ya cualquier cosa era vista como el enemigo rojo, ¿no? Sospechosismo, ¿no? Por todos lados. Sí, y pues por ahí los informes posteriores al 68 hablan de una intromisión comunista, según Díaz Ordaz, pero pues ya hay estudios que señalan que esto nunca pasó, el FBI también lo desmintió, la CIA también habló de eso, entonces el fantasma del comunismo había llegado a México, pero solo en el discurso, ¿no? Entonces por ahí pues había muchas acusaciones hacia intelectuales, personas de la opinión pública, hasta estudiantes, pero los informes de las agencias de seguridad norteamericanas y mexicanas pues nunca hablan de ese terror rojo, ¿no? Ahora, pues también volviendo un poquito a lo que me señaló Misael, esta parte del panorama en este periodo, pues también hay que hablar de las policías políticas y las fuerzas del orden, ¿no? Por ahí se habla de un desastre operativo entre el Estado Mayor Presidencial, el Servicio Secreto, la Dirección Federal de Seguridad. Todavía yo no he podido establecer como algunas líneas pues de investigación en torno a este suceso. Por ahí leía a Curi que habla de esta parte de pues un desastre de esas policías. También hay algunos textos sobre la DFS donde pues fueron completamente rebasadas. Entonces hubo un punto de quiebre en las fuerzas del orden, ¿no? Por ahí recién salió la biografía de Nazararo, en la que supuestamente él no sabía de los francotiradores y demás. Es lo que podemos saber, pero también hay que leer entre líneas, ¿no? Entonces, pues recapitulando, el panorama fue algo pues turbio. Los estudiantes no regresaron, tenían miedo. El Estado mexicano también sufrió fracturas. Y eso lo vamos a ver más adelante en la elección presidencial, cuando Luis Echeverría decide hacerse a un lado de Gustavo Díaz Ordaz, de no, pues mi administración va a ser diferente, lo que pasó ya no tiene remedio, entonces yo voy a dar un paso a un lado, ¿no? Oye, y Gustavo Díaz Ordaz, que sí utilizó esta retórica anticomunista que también tiene que ver con un entorno internacional en donde pues se colocan en contra de ese fantasma que recorre el mundo y lo utilizan políticamente. Yo quisiera preguntarte un poco cómo se refleja un poco eso en los documentos que tú has consultado de la policía política, qué hay de cómo ellos visualizan a las disidencias que en ese momento pervivían, ¿no? Después del movimiento estudiantil. Sí, esta parte que es la que yo, por lo menos en los últimos años, me he acercado en mis investigaciones, creo que es importante criticarla, entrarle desde diversas aristas metodológicas y teóricas, porque al final estos fondos de la Dirección Federal de Seguridad, la de HIPS, el Servicio Secreto y demás, pues no son abrevaderos de verdad, ¿no? Se hallan aquí arquetipos de pues esa supuesta disidencia. También hay que pensarlos en una lógica anticomunista ni siquiera regional, sino global, ¿no? Por ahí, pues hay que echarnos un poquito el clavado hacia atrás. Los 60s finalmente son el reflejo de finales de los 50s. Por ahí podemos encontrar la entrada del ejército al Politécnico Nacional, los movimientos del magisterio, ferrocarrileros, obreros, por ahí también el de los autobuses a la universidad, los normalistas, el ataque a Cuartel Madera. Entonces hay un gran temor por el supuesto comunismo en todas nuestras vertientes como sociedad, ¿no? O sea, aquí tenemos las escuelas que son el grupo o la formación de semilleros guerrilleros. Entonces yo parto del supuesto de que se crean arquetipos, se crea un enemigo supuesto o real. Entonces hay que leerlos bajo este código de lectura, ¿no? O sea, hay que ponerlos en su lugar de enunciación, para qué servían, eran toda una arquitectura del Estado. Entonces muchas de estas informes, expedientes, pues trataban de justificar la violencia que estaba allá afuera, ¿no? Sí, justamente yo te quería como preguntar, ¿no? Que nos comentaras a nuestros radioescuchas cuáles eran justamente las estrategias de confrontación del Estado mexicano contra los movimientos sociales. ¿Qué nos podrías decir sobre esto, Josué? Sí, eso es muy muy importante, porque quiero dejar en claro que el Estado no era omnipresente, no era un Estado completamente duro, sino estaba atomizado, ¿no? Y muchas de estas
fracciones que formaban al Estado mexicano servían para la vigilancia. Lo que yo me he dedicado en estos años es a los movimientos estudiantiles, y lo que yo puedo ver es que por lo menos desde 1954 había una fracción de la Dirección Federal de Seguridad que se denominaba Grupo Universitarios, que se enfocaban sobre la Universidad Nacional. Estos se infiltraban en las asambleas, en las aulas, en los espacios de sociabilidad de la comunidad universitaria. Entonces de ahí sacaban información, la subían a toda esta parte de la inteligencia y al proceso del análisis de esta misma información. Oye, y crea, perdón la interrupción, se crea más o menos al mismo tiempo que Ciudad Universitaria es fundada, ¿no? Es decir, se crea para allá la lejana CU, tenemos que enviar también vigilancia para ver qué está pasando. Sí, es curioso que pues justo en ese marco se crea este departamento de la Dirección Federal, ¿no? Pero sí quiero recalcar que ellos no eran los únicos que vigilaban, ¿no? Había otra parte de este golpeteo político que era la infiltración de grupos alineados al PRI, también los grupos porriles. Entonces pues era todo un halo de represión política, ¿no? No estaba monopolizado por un grupo, por una institución, sino todos funcionaban en este entramado y en este ente que denominamos el Estado mexicano para los 60s. Claro, y seguramente entre los distintos grupos organizados por el Estado y el gobierno estaban articulados y había comunicación. De eso yo creo que vamos a seguir hablando en el siguiente bloque. Ya nos llegamos al final de este primer bloque. Les invitamos a que sigan escuchándonos, escríbanos en las redes sociales de Interruptus, también en las de Radio Ciudadana, y pues estamos conversando sobre movimientos estudiantiles, vigilancia y persecución política. Volvemos en unos minutos. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Estamos de vuelta aquí en esta emisión de Interruptus, Pasado es Presente, en el segundo bloque de nuestro programa. Y bueno, quiero aprovechar para invitarles a que nos escuchen también en nuestro sitio de la página del IMER. Lo pueden revisar en imer.mx/programas. Busquen Interruptus y ahí podrán escuchar todos nuestras conversaciones históricas. Y bueno, pues estamos platicando con Josué Mote, quien es especialista en persecución política y movimientos sociales estudiantiles en México, estudiante de doctorado del Instituto Mora. ¿Y qué te parece, Josué, si continuamos platicando de este tema acerca del papel o las acciones de la UNAM en este contexto posterior al movimiento del 68, que bueno, es bien sabido que no es únicamente de estudiantes de esta institución, se unen de otros grupos sociales y también escuelas, pero bueno, hay una preponderancia que yo creo que pues es muy importante de estudiantes de la UNAM e incluso autoridades. ¿Qué hay de la UNAM en este periodo posterior a la represión del 68? Sí, a mí me parece una pregunta importantísima porque pues mucha de la historiografía se ha ceñido a la Universidad Nacional como la que abanderaba este movimiento, ¿no? Pero se ha dejado en segundo término al Politécnico Nacional, pues a todas esas universidades que estaban en el interior del país. Perdón, nada más, fíjate que con esto que dices me queda un poco como en la mente. ¿Tendrá que ver con la propia historia mítica de la propia UNAM en contraposición con un Politécnico que es dependiente directamente del Estado mexicano? Sí, yo creo que sí, porque eso se ve pues en la participación política de los estudiantes, ¿no? La universidad, ¿a quiénes formaba para este periodo? Abogados, médicos, ingenieros, que para el periodo que estamos hablando era la denominada élite, ¿no? En los cuadros burocráticos del país y del PRI. No por nada había muchos grupos alemanistas todavía ahí en la universidad y en la Facultad de Derecho, y el Politécnico por su propia tradición de combate
además de una intervención del ejército en el 56, pues sí representaba otra experiencia en cuanto al movimiento estudiantil mexicano y también a las acciones colectivas, ¿no? Pero regresándolo, este papel de la universidad para este periodo, yo puedo decir que es un poco ambivalente, ¿no? Tenemos al gran rector Barros Sierra, que fue el que se preocupó por los presos políticos, les enviaba libros para que engrosaran las bibliotecas en Lecumberri, también ropa, algunos víveres, pero en la parte más burocrática y más rancia de la universidad, pues se encontraba un personaje que yo creo que hay que investigar, lo que es Vicente Méndez, que es el director de la Escuela Nacional Preparatoria. Él lo que hizo en este periodo fue matricular a los porros de las diferentes prepas y meterlos a las facultades para golpear a los estudiantes. Vaya. Entonces, como es eso, no pasará, ¿no? Entonces, por ahí puedo ver esta, pues, doble discurso, doble táctica de la universidad, que hay que pensarlo otra vez. La universidad no es un solo ente, son diferentes entes dentro de un campus universitario. Entonces podemos ver al rector que ayuda a los estudiantes presos, pero también a la burocracia que trata de golpear y pues un poco desalentar a los estudiantes que retomaban otra vez sus actividades, ¿no? Hijo, de eso que comentas, ¿no? Pues digamos, es un secreto prácticamente a voces, ¿no? El porrismo dentro de las universidades y cómo se utilizan estos grupos de choque para justamente, ¿no? Mitigar a los movimientos estudiantiles. Y que no ha terminado. Y que pues es algo que es muy, muy, muy presente, ¿no? Y todos aquellos que estudiamos en la UNAM, pues lo tenemos muy fresco, ¿no? De nuestra juventud. Pero también estamos hablando de un contexto muy, muy específico, ¿no? Estamos prácticamente, ¿no? Entre dos sexenios, el sexenio de Díaz Ordaz y el sexenio de Luis Echeverría, ¿no? Que llega a la presidencia en 1970. ¿Cuál sería, en este caso, ¿no? la postura del nuevo gobierno entrante con respecto al gobierno anterior? Lo habías comentado un poco, pero me gustaría que lo ahondaras un poco más. Sí, había señalado que pues Luis Echeverría trató de dar un paso a un lado respecto a la administración de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? Por ahí está este concepto y categoría de la apertura democrática, que pues Echeverría quería liderar esta parte latinoamericana de los estados y demás, apoyar a los exiliados y también que vengan hacia acá aquellos que eran perseguidos por las dictaduras latinoamericanas, pero eso finalmente se quedaba en un discurso, ¿no? Por ahí yo me he tratado de clavar un poquito en pues la liberación de los presos políticos, quedó en el papel, pero pues había un doble juego ahí. Sí te libero, pero pues vete a dar una vuelta ya por Chile unos años y regresas cuando... Pero es como esta parte, ¿no? Digamos, aquí Echeverría apretaba el puño, ¿no? Junto con los movimientos estudiantiles, pero vemos las fotografías, ¿no? Que está con Fidel, que está con Allende y otros presidentes. Y al mismo tiempo masacrando las guerrillas en Guerrero, exacto, en Oaxaca, ¿no? O sea, como que más violento y agresivo, ¿no? Entre otras cosas, también bajó la edad para poder ser candidato a diputado, a senador, incluso para poder votar. O sea, como que quiso dar esta cara de apertura hacia también las nuevas generaciones, ¿no? Era tan bueno. Sí, y aquí entra un caso pues paradigmático en el movimiento estudiantil mexicano, que es cuando va a la universidad, no sé si es la Michoacana o la Nicolaita, donde le piden dar un minuto de silencio y el a regañadientes lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, por ahí la apertura democrática no era tan apertura ni nada, ¿no? La parte pública era el jijiji, jajaja, pero por la parte más oscura y privada, pues estaba el golpeteo hacia los movimientos sociales y estudiantiles. Bueno, pues también algo que deja, yo creo, un texto que nos compartiste justamente para este programa. Hay varias preguntas abiertas justamente y algo que tú planteas al final de esta investigación, que yo espero que vea la luz pronto, para que el público pues, la pueda conocer y pueda indagar un poco más y profundizar sobre esto de lo que estamos comentando. Llega la sucesión presidencial, ¿no? Se dan las... aunque no me ven, estoy haciendo entre comillas, las elecciones. Llega, obviamente, pues el elegido que es Luis Echeverría Álvarez. Y después viene, aparentemente no hay nada, o por lo menos en los registros. Platícanos un poquito de eso. Hay un gran vacío, pero después viene el otro gran momento que es el 10 de junio de 1971. Sí, yo sí puedo hablar de un vacío, por lo menos... en términos de fuentes documentales. Esta investigación yo pude llegar máximo hasta enero del 71, de ahí hacia el halconazo no hay nada o prácticamente nada. Me parece que es obvio este silencio de los archivos donde se hallan los informes de las policías políticas, pero pues no es gratuito, ¿no? O sea, también venimos y eso es importante ponerlo en contexto, ¿no? De una
lógica de violencia que no empezó en el 68, tampoco es extraordinaria en el 71, tiene una historicidad. Por aquí ya nosotros, a los que nos dedicamos a este tipo de temas, tratamos de ampliar pues la temporalidad y tratar de ofrecer otras. Aquí la nueva historiografía señala que ya hay un periodo contrainsurgente que empezó prácticamente en el 65, entonces la conformación de los halcones no fue gratuita, ya tenía cierta experiencia en torno a los movimientos estudiantiles. Por ahí entran algunos personajes que ya habían estado pues en otros movimientos como Corona del Rosal, también el Estado Mayor Presidencial. Entonces, por ahí lo que yo he tratado de investigar y que he encontrado es que muchos de los dirigentes de los halcones habían entrenado pues en instalaciones militares, algunos de los más altos mandos del ejército que entrenaron a los halcones habían estado en Japón. O sea, estas imágenes que tenemos de la película de Roma, ¿no? Lo vimos en Mulan también, entonces podemos ver este entrenamiento que... En artes marciales, claro. Sí, o sea, tiene toda una lógica de violencia que es necesario echarnos el brinco hacia atrás porque no es gratuito, ¿no? O sea, estamos frente a una nueva... Podría decir un ciclo nuevo de violencia que empezó en el 65, acabó más o menos en el 90, que a grandes rasgos podríamos llamar la Guerra Sucia o el periodo contrainsurgente, ¿no? Entonces los halcones entraron en consonancia con todo este tipo de violencias y no es gratuito que hayan hecho este tipo de cosas, ¿no? Josué, estos temas finalmente son muy dolorosos para la memoria, ¿no? Los tenemos marcados como episodios de represión, de violencia. Recientemente se difundió esta cuestión de los vuelos de la muerte que ya sabíamos, pero quizá no se había difundido a gran escala. Y yo quisiera que para cerrar esta emisión de Interruptus pudieras darnos una reflexión final sobre por qué es importante seguir recuperando estas historias. ¿Qué nos dicen, no? Cuando, por ejemplo, salimos a marchar un 2 de octubre, recordamos cada vez un 10 de junio el halconazo del 71. ¿Cómo podríamos terminar con esa reflexión a partir del presente? Sí, me parece que muchas de este tipo de violencias creíamos que habían sido enterradas en los 70s, 60s y todavía extenderlas a los 50s, pues siguen activas, ¿no? Siguieron funcionando en los 90s, a principios de los 2000s, entonces por ahí tal vez han cambiado sus lógicas, pero al final siguen persistiendo pues este tipo de prácticas, ¿no? Y no, ¿qué podemos decir también de esas personas que conformaron el Estado mexicano pues todavía en los principios de los 2000s con el PRI, en la transición? Entonces por ahí todavía hay procesos activos, personas que saben demasiado, que nunca van a hablar, y creo que por ahí está la rendija en la que las historiadoras e historiadores tenemos que tratar de resolver el pasado, ¿no? Y resolver ese pasado es hablar desde nuestro presente, qué nos ha afectado, qué sigue activo, qué podemos resolver. Entonces yo considero que acercarnos a estas fuentes documentales de las policías secretas o policías políticas mexicanas es importante porque mucho se ha escrito, mucho se ha dicho de las personas depositarias de la violencia, pero quienes ejercieron estas violencias creo que hay muy poco, y hay grandes proyectos por ahí que se están empecinando en tratar de sacar a la luz todos estos fondos. Por ahí hay grupos de historiadoras e historiadores que tienen esta necesidad de explicar qué es lo que pasó, ¿no? Porque solo conocemos una cara de la historia de la segunda mitad del siglo XX mexicano, pero ¿qué había detrás de todos estos resortes de la violencia política en México, ¿no? Entonces, por ahí queda la agenda para las nuevas y los nuevos historiadores de acercarse a estos fondos, porque creo que son muy importantes para la vida pública en México. Y sobre todo para lograr el acceso a la justicia, ¿no? Pues bueno, muchísimas gracias, amigas y amigos, por escucharnos. Llegamos al final de esta emisión en la que, conversamos con Josué Mote, historiador del Instituto Mora, doctorante del Instituto Mora y especialista, como lo escucharon, en movimientos sociales, persecución política por parte del Estado. Quiero agradecerte, Josué, por estar nuevamente acá. No, pues gracias a Misa, a Carla y a mi hermano por la invitación, y espero que nos veamos pronto respecto a otros temas de la segunda mitad del siglo XX mexicano. Claro que sí, gracias
Gracias, Augusto. Gracias, Carla. Gracias, Carla. Gracias, Misael. Gracias, Josué, por estar el día de hoy. Buenísima emisión. Nos vemos el próximo lunes. Y como siempre agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio por este espacio, al gran Edgar Zárate en los controles, como siempre, al buen Hernán Nájera también en la producción, nuestro productor estrella, y les invitamos a que nos escuchen y nos escriban en las redes sociales de Interruptus, de Radio Ciudadana y en imer.mx/programas. Ahí pueden escuchar las emisiones pasadas. Hasta la próxima, que estén muy bien. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.